¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que anden todos muy bien. Les agradezco su participación en el día de hoy en nuestra masterclass Prueba Científica y su aplicación, a cargo de la doctora María Dabadie. Les cuento un poquito su currículum abreviado. Magíster María Dabadie, jueza de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, del 2007 al 2022. Máster en Derecho y Magistratura Judicial, Universidad Austral Argentina, año 2002. Especialista universitario de argumentación jurídica, Universidad de Alicante, España, del año 2007. Coordinadora académica del Diplomado en Pericias Judiciales, Universidad Austral, del 2011 al 2021. Profesora en la Universidad Austral, en la Universidad Notarial Argentina y la Universidad Nacional del Litoral, y disertante en diferentes ámbitos académicos. Bueno, antes de comenzar, como ya saben, tratamos de que la exposición se desarrolle en su totalidad. Si hay alguna pregunta, al final brindamos un espacio para aquellos que quieran realizar alguna pregunta del tema. Si alguien necesita que sea, están muteados, así que si alguien necesita que sea voz hablado, que levante la mano con el botoncito y yo le habilito el audio para que pueda expresarse mejor. También estamos en Facebook Live, así que un saludo a los que nos ven en esa plataforma. Hola María, ¿se escucha? Sí, perfecto, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por participar No, y gracias a ustedes. bueno, que lo disfruten. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Veo con mucha alegría que hay gente de todos los lugares pensados de la República, Misiones, Chubut, Córdoba, hay alguien de Andorra incluso, un lugar muy lindo, enclavado en los Pirineos, sino, y medio inaccesible, pero allá está Andorra. Bueno, el tema de hoy, vamos al tema. Es prueba científica. Ustedes ahí en la pantalla vieron su aplicación. Cuando yo me puse a ver qué transmitía en esta horita, en estos 45 minutos de la prueba científica y la aplicación, me decidí que lo mejor era, o que lo que les podía llegar a ser más interesante, era plantear algunas cuestiones que hoy día tenemos sobre el tema, o podemos llegar a tener sobre el tema en la aplicación de la prueba científica a algunas materias en particular. Y algunas referencias en la vinculación concretamente de una de mis preocupaciones, que es encontrar la verdad en el proceso judicial, y cuál era la colaboración de la prueba científica, o cuál es la colaboración que le puede dar al juez la prueba científica. Les voy a decir que en la mayoría de los autores, no quiero hablar de todos los autores, pero la mayoría de los autores ha tratado este tema hace varios años, pero creo que es el momento de que retomemos el tema por la incidencia que las nuevas tecnologías tienen en las pruebas científicas, en las pruebas periciales, en el trámite en sí, en todo el trámite procesal, en todo el proceso, para ser más concreta, y por supuesto, en la decisión final, que es la sentencia. Entonces, esto desde mi punto de vista hace que estos temas, como es el de la prueba científica, sean reinstalados y revisados a la luz de estos nuevos temas, de estas nuevas cuestiones, las nuevas tecnologías. Y esta cuestión me lleva también a remarcar o a destacar que la mayoría de los autores ha encasillado o considera a la prueba científica como una prueba pericial, como una prueba pericial especial, podríamos decir, o no rutinaria, o no habitual. Yo entiendo que no solamente puede ser una prueba pericial, y como verán lo voy a dejar expuesto. Por supuesto, y repito, mi intención es poner una serie de cuestiones sobre la mesa para conversarlas o para despertar algún interés de ser posible, y además para que sirva para la praxis judicial cotidiana. Entonces, vamos al tema.
expuesto desde estos puntos de vista. La prueba científica ha sido tratada por procesalistas y por filósofos del derecho, sobre todo por epistemólogos. Así yo voy a destacar como una de las estudiosas de la prueba científica a Susan Hack, que es una epistemóloga, a Marina Gascón, a Jordi Ferrer en la doctrina española. Y, por supuesto, al maestro Tarufo en la doctrina italiana, un procesalista, ya no un epistemólogo, y en nuestro ámbito destaco, porque comparto con él, humildemente, por supuesto, muchas de sus posiciones, como es la posición de Falcón. Me parece que los trabajos que ha realizado Falcón son muy interesantes, más allá de que tienen unos años, y bueno, pero esto no quiere decir que no sean actuales y que no sean muy atendibles. Ahora bien, el enfoque entonces lo voy a tratar de dar desde la teoría del conocimiento, es decir, saber o conozcamos qué es la prueba científica y cómo la utilizamos en el proceso y vincularlo, lo que les dije antes, con las nuevas tecnologías y con la labor de los jueces. Es decir, esto comienza con la tarea de los abogados y termina con la tarea de los jueces. Para esto me voy a posicionar en 4 paradigmas. Un primer paradigma en el que sostengo que es posible encontrar la verdad en el proceso judicial, pero que esa verdad, que es materia de conocimiento, en materia de conocimiento es saber jurídico práctico, es una actividad decisional pura, es una actividad del juez. Después, en el segundo paradigma, yo sostengo que esa verdad no es absoluta, esa verdad es relativa y siempre está apoyada, está soportada, su base es la prueba producida en el trámite procesal, no tiene otro sostén, no tiene ni puede, mejor dicho, tener otro sostén. Un tercer paradigma referido a determinar, si es que podemos determinar cuándo estamos frente a una prueba científica, y cuándo es posible que esa prueba denominada científica la podamos incorporar o producir en un proceso. Y el último, el cuarto paradigma que propongo es la prueba científica, tratarla como una prueba más a los fines de establecer esa verdad por la que brego en el proceso y cómo tiene que valorarla el juez. Mejor dicho, una pregunta tenemos que formularlo. ¿Puede el juez valorar a la prueba científica? Bueno, ese es un desafío que tenemos hoy. El primer y segundo paradigma no los voy a abordar en esta clase porque realmente nos exceden, pero bueno, si alguien cuando venga el momento de preguntas quiere preguntar algo, no tengo ningún inconveniente en responder en la medida en que conozca el tema, por supuesto. Pero sí vamos a los 2 paradigmas siguientes, al tercero y al cuarto. Entonces, cuando hablamos de prueba científica, como somos abogados de carrera de base, lo primero que queremos es tener a la vista o poder leer una definición de qué es la prueba científica. No quiero decepcionarlos, pero esto es bastante difícil y de hecho los autores, tanto los filósofos epistemólogos como los procesalistas, han debatido mucho y no llegan a un acuerdo. Voy a dar 2 ejemplos. Primer ejemplo de esto lo doy con pie en Tarufo, en la obra de Tarufo, y donde se habla de ciencias duras y de ciencias blandas, de ciencias buenas, de ciencias malas o pseudociencias. Según Tarufo, podrían ser solo pruebas científicas las ciencias duras o buenas ciencias. Después vamos a ver cómo llegamos a conocer una buena ciencia, si es que podemos conocer una buena ciencia. Otra de las posiciones de Tarufo es hablar de 2 tipos de ciencias, ciencias de la explicación y ciencias de la comprensión. Las ciencias de la explicación serían las ciencias duras, como la física, la genética, las matemáticas, y estas sí podrían llegar a ser consideradas objeto de prueba científica, o a constituir, mejor dicho, una prueba científica. Mientras que las de la comprensión serían las ciencias humanas, las humanísticas, es decir, la historia, la psicología, la sociología, que no son consideradas, según su entendimiento, como ciencias objeto de prueba científica, lo que no es así.
Lo que no es así, como vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Cuando Tarufo hace esta distinción de ciencias duras y ciencias blandas, ciencias buenas, ciencias malas o pseudociencias, se posiciona en el caso Daubert. Más adelante vamos a ver qué es el caso Daubert, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora bien, Susan Hack, una epistemóloga, como les digo, ella dice algo que para mí es lo más conducente, lo que nos conduce de una mejor manera a ver el objeto de la prueba científica. Ella dice que ¿cuándo una ciencia va a ser buena? Bueno, dice, la ciencia va a ser buena cuando su resultado se ha comprobado que es fiable, que es confiable, que es sólido, que tiene un soporte, el resultado de la ciencia de que hablamos, o de la ciencia que va a ser objeto de prueba, o va a estar, a regir la prueba, a verificar o a brindar las respuestas a los puntos periciales, esa ciencia es fiable. El ejemplo que damos siempre, y que es el irrefutable, es la prueba de identidad biológica, que es el ADN, donde es irrefutable, ¿no? Si hemos verificado una buena aportación de material genético, etcétera, etcétera, vamos a obtener un resultado de prácticamente el 100%. Digo prácticamente porque más adelante vamos a ver que eso no es tan así, pero estamos prácticamente en una certeza, podríamos decir, absoluta de la identidad genética. Ahora bien, también nos dice Susan Hack que ese resultado fiable es un resultado, es un resultado científico, es un resultado de análisis científico, es decir, que se va a vincular con áreas de conocimiento, con áreas de la investigación, con áreas teóricas, de experimentos y similares. Pero no podemos hacer un catálogo taxativo de estos elementos, es imposible. Por lo tanto, ella, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, el objeto de la prueba científica se debe de ver caso a caso. Y en esto comparto, caso a caso, tanto el abogado que propone una prueba que puede llegar a ser científica, como el juez serán los que tienen que determinar la fiabilidad o no de esta materia, de esta ciencia que se les exhibe. Para eso hay determinados requisitos y los vamos a ir viendo, y vamos a ver si en nuestra legislación adjetiva tenemos herramientas para su determinación. Muy bien, esto, como les dije, deriva del caso Daubert. El caso Daubert es un caso de la Corte de los Estados Unidos, sentenciada en el año 1993, que abrió este camino, más allá de que no era el primer caso donde se mencionaban estos temas de conocimiento científico. El primero había sido en 1923, el caso Frey, pero había quedado un poco ahí relegado, un poco adormecido, hasta la década de los 90. ¿Qué pasa en Daubert? Brevemente, no sé si todos lo conocen, pero para que estemos en el tema, Daubert era una demanda por indemnizatoria contra Merrell Chemical, una farmacéutica, por un medicamento, el Bendectin, que según los demandantes había causado, por haber sido tomado en el primer trimestre del embarazo, había causado malformaciones genéticas en los niños. Entonces, ¿cómo se probaban esa causa, esa vinculación entre la toma de ese medicamento y el daño o la producción de esas malformaciones? ¿No? Entonces esto era a través de una prueba, evidentemente, una prueba que nosotros diríamos pericial en el ordenamiento de los Estados Unidos, no federal, no se llama pericial, se hace a través de un testigo experto, que lo vamos a ver más adelante también, que sería, podríamos equipararlo, no tanto, pero a un perito o a un experto en la materia. Esto es Daubert. ¿Qué pasa? Cuando el juez Blackmun de la Corte de Estados Unidos tiene que emitir su voto, hace un voto que en realidad es un voto muy importante porque marca una dirección en cuanto a la admisión de estas pruebas fiables o de estas pruebas de las científicas con base en ciencias duras, y marca 4 puntos. 4 puntos que deben de tener estas ciencias o este conocimiento para poder ser aceptado por el juez como prueba.
de la causa que se ventila en el proceso, de la cuestión a dirimir en el proceso judicial de que se trate. Tengamos en cuenta también que Frye de 1923 era un caso de derecho penal donde se había cuestionado el uso de lo que se llama habitualmente la máquina de la verdad, que es el polígrafo. Es el polígrafo que en esos tiempos, remontémonos a 100 años atrás, la tecnología llegaba hasta allí, no mucho más. Nada que ver con los tiempos actuales. Bien, yendo a los 4 puntos o 5, como les digo, para algunos otros tribunales, para algunos otros estados o tribunales que surgen de Daubert, Daubert dice que se está frente a una prueba científica pertinente. Quiero que esta palabra la recuerden porque la voy a repetir varias veces. Pertinente, esto es muy importante. Pertinente cuando se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que la técnica utilizada, es decir, para emitir el dictamen los expertos, haya sido elaborada siguiendo un método científico, en referencia a que se hayan verificado de modo empírico intentos de falsificación y refutación, es decir, que haya habido un trabajo de laboratorio con un método determinado que tiene que ser explicitado, y intentos de ver hasta dónde esa metodología podía dar resultados falsos o no, irrefutables. Siempre hay refutación en estas cuestiones. Segundo, que la técnica que se utilizó para la falsificación y refutación haya sido revisada por pares y publicada, es decir, que no haya quedado en el secreto de un único laboratorio. Tercero, que se indique con claridad el grado de error de la técnica. Es decir, esto es voy a dar 2 ejemplos. El grado de error. El ADN en la actualidad tiene un error de 0,001 prácticamente. Y la prueba de voces, que es otra prueba científica, tiene un 40% de error. Entonces, esto tiene que quedar documentado. Es decir, la técnica que va el experto a aplicar, a usar para su dictamen, cuál es el error que tiene. A menor error, más fiable es el resultado, obviamente. El cuarto, mantenimiento de estándares y controles de la fiabilidad técnica. Estos controles se pueden realizar por organismos externos. Hay que controlar, hay que ver cómo se hizo, dónde se hizo, y a esto se puede agregar como quinto elemento, que es un elemento que ya venía de Frye, el consenso de la comunidad científica sobre la técnica a aplicar. Esto se da a través de publicaciones, de congresos, etc., cuando una comunidad científica da consenso o presta conformidad, mejor dicho, con determinados estudios o técnicas que surgen en el laboratorio. Una prueba de esto, para no repetir ADN, es el tema de las contaminaciones por asbestos, que están tan de moda en los subterráneos de Buenos Aires, es saber si los conductores eléctricos están revestidos o no con materiales aislantes. Entonces de eso depende su incidencia en la vida humana, ¿no es cierto?, de contaminación. Entonces, estos 4 puntos, yo voy a hablar de 4 para hacerlo más concreto. Si una prueba nueva que no era conocida por un tribunal es ofrecida como una expertise, por medio de expertise de un experto, para resolver un tema o para llevar a la verdad de un debate judicial, de una demanda judicial, tiene que cumplir con estos puntos para ser admitida como tal. Para ser admitida como tal en el marco de Daubert. Después de Daubert hay otros 2 fallos muy importantes de la Corte de los Estados Unidos, que uno es Kumho-Tyer y el otro es Joyner versus General Electric. Pero yo me voy a referir hoy a Daubert, que es el que marca el comienzo de todo esto, y más adelante me voy a referir a Kumho,
Kumho-Thayer con Carmichael, porque ya cuando llegue el momento van a ver la diferencia que existe entre los dos, entre Daubert y Kumho. Muy bien, de aquí, esto va a ser estas 4 pautas o estos 4 puntos para aplicarlos al sistema pericial o el sistema de prueba legislado en nuestra república. La verdad que lo primero que vamos a ver es que hay algunas razones que los diferencian. La primera razón que yo encuentro es que en el sistema de los Estados Unidos no tenemos peritos, tenemos testigos expertos. Los testigos expertos los podríamos hacer una equivalencia, una analogía con un perito de parte. Son contratados por las partes y cada parte lleva el dictamen que el testigo experto, que es un científico, un técnico en alguna materia determinada, le ha brindado. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque este testigo experto no tiene independencia. No tiene independencia judicial como tienen los peritos de nuestro sistema, que son únicos en general y son designados de listados que tienen o de organismos que son dependientes de los poderes judiciales, como la Corte Nacional, que tiene sus peritos médicos, por ejemplo. Entonces, esta es la primera gran diferencia. Esta es la primera gran diferencia. Y otra diferencia es que los testigos expertos pueden dar una opinión personal sobre el tema, aun cuando esa opinión personal no esté vinculada con los puntos de la pericia o los puntos del debate experto. Los peritos nuestros tienen que ajustarse a los puntos de la pericia, y si dan opiniones, sí, claro que dan opiniones, pero dan opiniones pertinentes a los puntos de la pericia. No pueden dar opiniones de cualquier cosa que no haga a eso. Voy a apurar porque si no me parece que no me va a dar el tiempo. ¿Por qué distingo Kumho-Thayer? Distingo Kumho-Thayer porque ahí hay un tema que es muy importante. Si bien la Corte rechazó la admisión, digamos, porque no estaba debidamente cumplidos los principios de Daubert, no se trataba de un testigo experto, un científico con expertise determinada, era un técnico con experiencia. No estaba graduado en una materia determinada y no tenía método de conocimiento de lo que se iba a pronunciar. Entonces, al no estar cumplido el punto que hacía a cuál era el método científico que utilizaba el técnico, por más experiencia que el técnico tenía, porque era en Kumho-Thayer cuando uno de los neumáticos de un vehículo se deteriora, se decapa y produce un accidente muy importante, un accidente automovilístico. Entonces, el testigo experto propuesto, si bien era un ingeniero, no tenía cómo acreditar cuál era el método que él había utilizado para decir que ese accidente había sido causado por el mal estado de ese neumático y que eso se debía a un tema de fabricación. Entonces, allí lo que se admite es que el testigo experto podía ser un técnico, pero igualmente tiene que tener un método científico de conocimiento sobre lo que va a emitir su opinión. Eso es Kumho. Por eso yo creo que cuando Falcón lo destaca, tiene toda la razón del mundo, porque ahí se amplía la visión de qué admitimos como prueba científica, o quiénes pueden ser emisores de un dictamen científico. Muy bien. A ver, lo que sí es verdad es que también en Kumho pasa lo mismo que en Daubert. La Corte le dice, está todo bien, pero yo no se la puedo admitir porque no me está demostrando cómo es fiable su opinión científica, su opinión. Es decir, hasta dónde esto es sólido, hasta dónde yo puedo confiar en lo suyo como juez. Este es el punto. Muy bien, el segundo tema que nos diferencia con el sistema de los Estados Unidos es que no tenemos en el derecho procesal local, no tenemos artículos, no tenemos normas que legislen sobre este tipo de pruebas.
si bien las reglas federales de evidencia, las Federal Rules of Evidence de los Estados Unidos, que rigen en todos los estados porque son reglas federales y solo para las cuestiones federales, aclaro, la 702 tenía la referencia que había sido usada en Frye, que era la cientificidad aprobada por la comunidad científica. En el año 2000 toma el guante y hay una enmienda a la 702 donde se incorporan los puntos que había marcado Daubert, el fallo Daubert, y ahí hay una modificación importante a la 702 que rige hasta el momento. Nosotros no tenemos nada de esto, es decir, los jueces, si hoy un juez se enfrenta con una pedido de una prueba que no es de las habituales, que no es de las rutinarias, tiene que ponerse a ver qué hace, porque ya lo vamos a ver en qué temas se plantean, sobre todo, porque no hay normas que concretamente le digan cuándo puede o no decir que la prueba es pertinente. Tiene que buscar normas análogas. Y por último, Daubert es para las pruebas que llamamos nosotros periciales, las de los testigos expertos para ello. Yo creo que hay otras pruebas que podrían ser enmarcadas como pruebas científicas, como son los informes que puedan hacer algunas universidades o algunas fundaciones u ONG reconocidas cuando se encuentran estudiando el impacto de algunas cuestiones. Por ejemplo, el impacto ambiental de algún agrotóxico que aún no está terminado y una universidad puede emitir un dictamen, aun cuando no hayan llegado a una resolución definitiva sobre la cuestión, pero sí que se está trabajando y sí se puede emitir método, se puede hablar del método de conocimiento, sobre la verificación empírica del resultado, la falseabilidad, etc. Eso creo yo que desde prueba documental puede ser incorporado como prueba científica. Muy bien, estos 3 puntos desde mi visión, son los que nos estarían separando de Daubert para no poder aplicarlo directamente en nuestro sistema procesal. Más allá de que nuestro sistema es prácticamente idéntico en cuanto a la organización jurisdiccional que el de los Estados Unidos, porque tenemos un Estado federal donde hay un proceso federal para delitos federales y tenemos distintas provincias donde cada una va a tener su legislación de procedimiento propia, ¿no? Si bien tienen muchas afinidades. Ahí entonces se nos va a presentar un problema ante la prueba científica, que es el tema de valorar, es decir, de ver la prueba científica que es tan complicada o que no podemos llegar a veces a saber cuándo estamos frente a una prueba científica, cómo la va a valorar el juez, que en realidad el juez sabe lo mismo que sabe el abogado y no es un experto. Nos cuesta, a veces los que hemos sido jueces, interpretar o saber qué es lo que quiso decir el perito, y lo único que vamos es al dictamen final, y no es así. Esto es insuficiente, absolutamente insuficiente. En estos tiempos que corren, y acá voy a destacar un trabajo muy interesante del profesor Soso de la Universidad Nacional del Litoral, las pruebas científicas se destacan o tienen relevancia, mejor dicho, en los casos de contaminaciones ambientales y demás, cuando se piden las medidas cautelares. Y en los amparos, donde se piden medidas cautelares urgentes, que no tenemos una prueba determinada o una prueba completa para poder acompañarla en el escrito de demanda. Entonces, ¿qué pasa? El juez ordinariza el proceso. Ordinariza el proceso porque lo que tiene no le alcanza. Y ya ahí estamos desvirtuando la situación. Entonces, como las normas, ahora vamos a ver las normas que tenemos no son insuficientes, el juez no pide ampliaciones, no hace nada. Lo único que dice es, bueno, vamos a ordinarizar, demos traslado de la demanda. Muy bien.
¿Qué pasa? Hay causas donde se da traslado de la demanda y cuando se da traslado de la demandada, como en el caso San Jorge, de la provincia de Entre Ríos, la demandada se da cuenta de lo que está pasando y amplía la prueba pericial y bueno, ahí se puede dar alguna respuesta, aunque sea tardía, al tema de la medida cautelar. Es decir, no se dictan las medidas cautelares. Y lo que importa es el dictado de las medidas cautelares. Tengan en cuenta que el tema de las medidas cautelares, sobre todo en este tipo de casos y generalmente en todos los amparos o en la mayoría de los amparos, puede no ser precautorio. Es decir, puede ser que el riesgo no esté determinado, sino que su existencia sea posible, solo posible. Entonces, no es preventivo, perdón, sino que es precautorio, porque tengo la existencia de un riesgo posible. Pero sí en la existencia de ese riesgo posible, que lo estoy viendo pasar el elefante blanco, pero no puedo dibujar el elefante blanco. Si el juez tuviera herramientas procesales, en el inicio de la causa, podría llegar a ampliar esa prueba, que puede entrar prueba, como prueba pericial o como prueba documental, porque muchas veces los abogados con la demanda acompañan informes, como les dije, de una universidad, que son informes muy serios, son estudios que están en progreso, pero no están finalizados. Entonces, como no están finalizados, el juez dice, bueno, pero esto no tiene certeza, no tiene certeza, y necesito un perito, y bueno, y voy alargando la situación. Entonces, si nosotros tuviésemos un acceso a ese tipo de prueba, con cánones similares, no hablo de cánones iguales a lo de Daubert, bueno, podríamos tener el beneficio de que algunas medidas cautelares de naturaleza precautoria, aún bajo el rótulo preventivo, como se lo hace habitualmente, se puedan admitir y evitar daños. Esto se da con mucha frecuencia y sobre todo, repito, en el ámbito del derecho ambiental, donde, bueno, una causa que es muy importante, como todos sabrán, es la causa Mendoza. Causa Mendoza está plagada de este tipo de cuestiones y que llegaba siempre tarde con las medidas cautelares. Muy bien. Entonces ténganlo en cuenta. Ahora, si nosotros vamos, y voy rápidamente por temas del tiempo, a los códigos de procedimientos, voy a tomar el Código Procesal Civil de la Nación y el Penal de la Nación, cuando se habla de admitir la prueba pericial, por eso se analogiza la prueba científica como prueba pericial, se admite cuando haya conocimientos especiales, dice, sobre ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. Ahí lo podríamos encuadrar, no habría problema. El artículo 253 del Código Procesal Penal dice más o menos lo mismo. Dice, todas aquellas pericias que sean necesarias para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa. Conocimientos especiales, dicen alguna ciencia, arte o técnica. Bueno, sigo. El 475 del Código Procesal Civil de la Nación le posibilita al juez, cuando le da una facultad, puede ordenar exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos. Y así también el Código Procesal Penal de la Nación. Ahora, esto puede ser a petición de parte, también no está mal. Pero ¿qué pasa? Estos códigos ya son antiguos, ya son viejos. Vamos a un código más nuevo, año 2020, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Entre Ríos. Muy interesante porque da un decálogo de contenidos de la pericia. Sí, pero no nos dice nada de este análisis de pertinencia, de este análisis de relevancia de la prueba y de estas pruebas que necesitan algo más, porque ese experto que puede venir a decir algo de la prueba no va a tener resultados que le den al juez a veces ni siquiera alguna herramienta para dar la cautelar, a veces ni siquiera para dar la sentencia final definitiva. El Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires
también moderno, pero se queda en la enumeración de los ítems que tiene que contener el dictamen, que esto no está mal, al contrario, esto es un tema sobre el que con algunos colegas hemos avanzado mucho y hemos remarcado, todo lo que tiene que contener el dictamen. Ahora bien, yo voy a dar un paso más sobre esto. Estas normas que acabo de citar hablan de ¿qué? Del objeto de la prueba pericial, es decir, todos aquellos conocimientos científicos o técnicos que los vamos a analogizar a la prueba científica, objeto. A la idoneidad del perito, que tiene que ser un experto, perfecto. Pero no nos está diciendo nada de la admisibilidad de la prueba. Desde una visión epistemológica, desde una visión de fiabilidad y confiabilidad del objeto y resultado, porque si el juez busca la verdad, necesita soportarla en prueba y necesita que esa prueba sea buena, sea sólida, le dé la mayor certeza posible a su decisión. Perfecto. ¿Dónde tenemos una posible solución? En el 360, en la audiencia preliminar. ¿Pero qué pasa? Ahí lo que vemos es que muchas veces, no quiero que esto a nadie se ofenda ni nada, pero muchas veces el juez no aparece a la audiencia del 360. Entonces ahí tenemos un problema. La audiencia del 360 es una audiencia que higieniza los procesos. ¿A qué me refiero? A descartar todas aquellas pruebas que no tienen relevancia para el objeto del debate, para el hecho contradictorio. Entonces, está bien, yo no desconozco la amplitud probatoria. El principio de amplitud probatoria es un principio consagrado por la Constitución y consagrado convencionalmente y consagrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no lo desconozco. Pero a ver, vamos a las pruebas pertinentes, no a todas las pruebas porque sí. No a todas las pruebas porque sí, porque es antieconómico y porque nos hace perder el tiempo. Muy bien. Entonces, ahí sí podríamos hacer una verificación similar a la que pueda hacer Daubert, o a la que nos pueda haber enseñado Daubert, pero no lo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos alguna legislación? ¿Necesitamos que nos digan algo más? Y yo entiendo que sí. Yo entiendo que nos tendríamos, ¿no?, que tener algo alguna norma o alguna modificación que nos diga, bueno, señor juez, al señor abogado venga, diga que la prueba que tiene para la medida cautelar o para tramitar el proceso, pero que aun cuando vayamos a la preliminar, esa prueba ingrese al proceso aun cuando no está terminado el estudio, cuando no tenemos una resolución final sobre el tema. ¿Por qué? Y por la vía de relevancia. Por la vía de relevancia y de admisibilidad, que como ustedes saben, relevancia es una visión lógica, en la conexión lógica que tiene que haber entre el hecho que se debate y la prueba que se va a producir. Esto es fundamental. Y admisibilidad, bueno, admisibilidad es legal. Admisibilidad es la que nos marcan los códigos de cuáles pruebas son admisibles. Bueno, puede ser por el vínculo, por la ilicitud de la prueba, por algunas de estas cuestiones que están normativizadas. Pero estos dos puntos tenemos que de alguna manera, pertinencia o relevancia y admisibilidad las tenemos que cumplir, porque dejamos pasar, hay una palabra que usa Tarufo en sus libros que es gatekeeper, que es arquero. Es decir, el juez es un arquero, tiene que dejar pasar las pruebas que son pertinentes, que son relevantes para el proceso, no otras, porque si no incluso se desvía la búsqueda de la verdad. Puedo asegurar que si la prueba, y bueno, y se puede perder el juicio también, pero ese es un tema aparte. Muy bien, esta es mi posición, por supuesto, les repito, son ideas sobre la mesa y son discutibles. Pero, como si esto fuera poco, y llamemos a la prueba científica prueba pericial o prueba documental o solo prueba científica, no importa, o dejémosla, no legislemos, no pongamos un rótulo más en los códigos de procedimientos que diga prueba científica, si modifiquemos algo, por ejemplo el 360 o alguna admisibilidad de la prueba, algo referido a la admisibilidad de la prueba,
Sí tenemos algo que vino a colmar el vaso. La gota, como se dice habitualmente, que rebalsó el vaso. Y es la inteligencia artificial. Cuando se escribe Daubert, no se habló de inteligencia artificial. Cuando Falcón escribe hace unos 10 años atrás, si bien ya había unas manifestaciones de inteligencia artificial, no las que tenemos en este momento. Entonces, tomo las palabras de un amigo que las dijo el otro día y la verdad que me parecieron muy interesantes, que él hizo esta comparación y dijo, los códigos están en la planta baja. Por las escaleras van los hechos, los procesos, etcétera, etcétera. Y la tecnología va por el ascensor. Los conocimientos científico-técnicos van por el ascensor, nos superaron. Y la legislación también quedó con los códigos ahí en la planta baja. Entonces imagínense lo que es esto. Los jueces, los abogados postulando demandas con todos estos elementos que se desesperan porque los hechos cotidianos superan esto y mucho más. Y los medios probatorios que quedan ahí, y a los expertos que a lo mejor no satisfacen los requisitos o los requerimientos de los medios de estos medios probatorios. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que ver qué pasa con con lo que llamamos la inteligencia artificial. Yo, para traer un poquito más a la cuestión, entiendo que la inteligencia artificial ha sido incorporada en alguna medida a la actividad jurisdiccional. ¿Pero cómo? Y muy poquito, a través de sistemas que son bases de datos, que no brindan decisión de ninguna clase, que lo único que hacen es incorporar procesos digitalizados, etcétera, etcétera. Son ordenadores que cargan datos en una data mining, nada más. Que es usual ver en los tribunales un procesador de textos que incorpora datos, y hay buscadores, pero no realizan ninguna tarea de decisión, y hay buscadores de jurisprudencia. De eso, bienvenidos sean, no podemos decir nada. Ahora, la visión del tema tiene dos puntos. El primer punto, primero de ellos, es ver a la inteligencia artificial como una herramienta para conocer la verdad científica por medio de la prueba. Son los casos comunes en que los expertos recurren a la inteligencia artificial, distintos soportes, distintos programas que les brindan información, porque las ciencias, la medicina, por ejemplo, tiene una información muy importante acerca de casos, de estadísticas, de métodos quirúrgicos y demás, que lo brindan, ha habido en los últimos tiempos un avance tecnológico, científico, de inteligencia artificial muy importante y que se usa con muchísima frecuencia. Ni hablemos de los ingenieros, ni hablemos de los informáticos que tienen que estar viendo constantemente pericias informáticas. Incluso yo, hablando con un perito informático hace poquito, le preguntaba si se les presentaban cuestiones nuevas que los obligaban a buscar alternativas nuevas para conocer qué había pasado en un sistema X. Me decía que sí, y que ellos lo que hacen es ir, le consultan al fiscal, y a las partes, y pueden usar los nuevos métodos que han ideado para resolver la cuestión, porque no tienen otra forma de conocer, y bueno, si las partes, el fiscal, la defensa les dicen que sí, bueno, avanzan, y si no, bueno, se quedan con lo poco que hay, y generalmente no se aclara el delito, ni se sabe nada más que lo poquito que puedan llegar a conocer. Entonces, en esto sí. Ahora, el otro punto, el segundo punto que les digo, es el que involucra al proceso judicial, y con el proceso judicial, como herramienta procesal, va a involucrar a los abogados y también a todos los operadores jurídicos y también al juez. Acá hay poco y nada. Voy a nombrar solo Prometea, que es
un sistema que se ideó en el Ministerio Público Fiscal de Cava y se usa en la actualidad en la Fiscalía General Adjunta, en lo contencioso administrativo y tributario de Cava, ¿no? Pero nada más, nada más. Yo me quiero preguntar si los poderes judiciales, el nacional, tiene algo así. Entiendo que no, hasta el momento no conozco. Si alguien conoce, le pido por favor que me lo refieran, es de mucha utilidad. Sí destacó, por ejemplo, en Sudamérica, un sistema que se llama Pretoria. Pretoria lo usa la Corte Constitucional de Colombia. Le acorta muchísimo los plazos porque cuando tiene una cuestión constitucional, Pretoria busca rápidamente cuestiones afines y soluciones. Ahí está el poder decisional de la máquina. No lo decide en definitiva la máquina, pero sí le brinda la herramienta al juez de resolución más rápida. Esto es la panacea, no. De hecho, hoy hay un artículo en la información diaria que envía Microjuris, no recuerdo la autora, el nombre de la autora, que me disculpe, pero ella se refiere a un sistema de los Estados Unidos, que yo lo iba a mencionar justamente hoy, pero bueno, no hay. Sí podría haber decisión en algunos casos muy lineales, puedo decir. Por ejemplo, las ejecuciones fiscales. Cargo todos los datos y sale la sentencia de ejecución fiscal. No necesito nada más. Los desalojos por falta de pago. ¿Qué hay que llevar al desalojo de falta de pago? ¿Pagó o no pagó? ¿Recibo o no recibo? Eso lo puede leer una máquina tranquilamente, un algoritmo bien constituido. Vencimiento del contrato, le informo el contrato a la máquina. Obviamente, la sentencia la va a firmar un humano que es el juez o la jueza y va a revisar alguna cosa. Pero todo eso lo necesitamos y no podemos dejarlo de lado. Entonces, mi inquietud es plantear esto, sobre todo del lado probatorio. ¿Por qué desde el lado probatorio? Porque la pregunta es, ¿una máquina me puede dar respuesta a este planteo que les hago de determinar relevancia y admisibilidad de la prueba? Y yo entiendo que en algún momento lo va a poder hacer. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Y lo va a poder hacer porque va a tener una cantidad de algoritmos con información de casos análogos donde me va a decir qué prueba puede recibirse en ese proceso y qué prueba no. Y cuál es la prueba relevante y cuál no. Si yo le planteo un vencimiento con desalojo por vencimiento del contrato, lo primero que la máquina me va a decir es el contrato no está vigente o el contrato está vigente. Y después verá el juez la sentencia que dicta si amplía alguna medida o no, pero en general no necesita mucho más. Ahora, siempre y cuando, obviamente, se va a criticar esto desde el punto de la amplitud probatoria, pero vuelvo sobre mis pasos. La amplitud probatoria tiene límites. Otro tema, producción de la prueba. ¿Puede una máquina producir prueba? Y sí, puede. ¿Cómo no va a poder? ¿Puede escuchar la declaración de un testigo? Sí. ¿Puede hacerlo con sesgos? Y sí, pero también el juez puede tener sesgos cuando se interroga al testigo. Si es que el juez puede interrogar al testigo, porque los tribunales orales no pueden los jueces interrogar. En las audiencias orales los jueces no pueden interrogar a los testigos, porque el acusatorio no lo permite. Entonces ahí tenemos limitaciones. En cuanto a la prueba pericial, bueno, la prueba pericial como quedó antes dicho, en la prueba pericial, y sobre todo en las periciales científicas, la intervención de la inteligencia artificial es indescriptible. Es indescriptible de cómo se la puede usar. En cuanto a todos estos temas, yo les agrego una gota más al vaso, que se llama ChatGPT, que ustedes empiezan a preguntarle, pero ¿nos dice la verdad el chat? ¿Lo que dice es cierto? Y no sé, tendré que verlo.
pero eso queda en manos del juez y de todos los operadores jurídicos. Y por último, el tema de valoración de la prueba. Cuando hablamos de prueba científica de aplicación, decimos hay que valorarla. Muy bien, hay que valorarla. Pero si yo tengo una prueba como la del ADN, que me dice prácticamente en un 100% que alguien es hijo de José es hijo de Pedro, ¿qué puede decir el juez? Y bueno, podría no decir nada, pero el juez sí puede decir cómo fue producida, quién la produjo. ¿Eh? El perito o la institución o el laboratorio estaba en condiciones de dar respuesta a esa pericia, porque a ver, la tecnología que usaba, ¿era de última generación o era arcaica? Todas esas cuestiones los jueces las deben y los abogados les deben de pedir que emitan sus opiniones. Acá ya no nos alcanza un perito con una carrera de grado y nada más. Necesitamos peritos, necesitamos con expertise mayor, que eso sí lo tiene que verificar el juez. Pero ¿puede hacerlo? Y yo les diría que no sé, porque puede ser que el perito tenga una nómina importante de títulos y demás, pero ¿sabemos cómo fue el curso que hizo? ¿Sabemos los contenidos? ¿Sabemos la currícula? ¿Sabemos si fue solo por asistir, sentarse en una silla y escuchar? ¿Sabemos cuál fue el resultado? Esto es lo mismo que cuando el perito nombra una serie de libros que para demostrar que estudió el tema. Pero ¿son pertinentes a la prueba estos libros? Si no sabemos, si se lo ponemos a una máquina, la máquina seguramente rápido, muy rápido, nos va a decir sí o no. En una tarea que el juez no puede hacer porque no tiene los conocimientos y no puede hacer porque no tiene tiempo. No tiene tiempo. Última cuestión sobre este tema, porque no es que decir, a mí me gusta todo esto de la inteligencia artificial, pero no soy acérrima y no digo que en los tiempos que corren la última palabra la sigue teniendo el juez, la sigue teniendo un humano. Y por ahora, excepto en algunas cuestiones, repito, muy lineales, las tiene un humano. El tema acá radica en no violentar derechos constitucionales. No violentar derechos constitucionales. Derecho constitucional de la defensa en juicio, del debido proceso, que hace también a la amplitud probatoria como una de sus contingencias. Entonces, cito una causa que es State versus Loomis, del Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin del año 2016, es bastante reciente, donde a este señor Loomis, que había tenido había sido autor de una serie de delitos, 5, si mal no recuerdo, se lo juzga, le impone la pena, no se lo juzga, se le impone la pena de acuerdo con un sistema que se llama COMPAS. COMPAS es Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, que en realidad no tenía que ser aplicado a determinación de sentencias, sino a las reincidencias y determinación de las conductas carcelarias. Pero bueno, los estados adhirieron y Wisconsin adhiere y lo aplica. Entonces lo condenan a este señor Loomis a 6 años de prisión y 5 de supervisión penitenciaria. Loomis apela, eso en primera instancia, Loomis apela y diciendo que la sentencia tenía que ser revocada en cuanto a la cuantía de la pena, del cómputo, la cuantía de la pena, porque el uso de COMPAS había vulnerado su derecho de defensa porque no había podido conocer el algoritmo. Imagínense ustedes que son un abogado, una abogada, un juez, una jueza, y viene alguien y le dice, señor, ¿cuál es el algoritmo? Yo le tengo que decir, mire, discúlpeme, pero no tengo la menor idea de dónde está el algoritmo. Bueno, ¿qué le dice el tribunal? El tribunal le dice, mire, señor COMPAS, su sentencia fue dictada con pie no solo en el algoritmo, o no solo en este sistema que se llama COMPAS, al que se le brindan determinadas informaciones como el origen étnico de Loomis, su edad, si había sido reincidente o no, su educación, etcétera, etcétera. Esto en principio hasta podría ser discriminatorio, porque yo estoy incorporando hasta una cuestión étnica, de raza.
Es decir, ¿las conductas difieren por las razas? Me pregunto. No sé. La respuesta sería que no. Bueno, muy bien. Pero el Estado de Wisconsin le dice, pero la sentencia no fue dictada solo con pie en compás. Fue dictada con pie en otras pruebas. Compass determinó cuál era la pena recomendada. ¿Cuál era la pena recomendada? Entonces, lo que digo es, y ya para ir cerrando, justito me he pasado de los 45 minutos, estos temas de prueba científica, aun cuando las llamemos prueba pericial, no importa, que involucran conocimientos expertos de alta calidad, de alta calidad. Yo recuerdo que en unas jornadas del año 2010 recomendábamos ya que la calidad de los expertos tenía que ser adecuada a los temas que se les sometían a sus pronunciamientos. Esto es muy importante. Bueno, la relevancia del tema de la prueba pericial, si queremos llamar así a la científica, o de los documentos que se acompañan. Y cuando se hace ese proceso de relevancia y admisibilidad, no lo olvidemos, esto es fundamental para llegar a dónde, y bueno, para llegar a lo que les dije al principio, a llegar a conocer la verdad de los hechos del caso. Y aquí recojo el guante también de Tarufo. Tarufo dice, bueno, la verdad formal y la verdad material son la misma cosa, porque, y bueno, cuando yo tengo una buena prueba, van a ser la misma cosa, porque la buena prueba, la prueba confiable, la prueba fiable, la prueba sólida, me va a dar la verdad real de cómo sucedieron los hechos en la vida de estas personas. Ahora, si yo vengo con prueba escasa y prueba que no pasa por estos tamices y mal postulada, bueno, tengo un grave problema. Entonces, para cerrar acá, lo que digo es, con todas estas referencias, ¿no? Recomiendo a tres, o doy tres cuestiones. A los abogados que cuando postulen estos tipos de pruebas, y bueno, hay que recurrir a un especialista, porque somos abogados pero no conocemos de todo. Y esto es en pro del éxito, ¿no? En pro del éxito. A los jueces, a las juezas, y hay que capacitarse, no son peritos peritorum, tenemos limitaciones. Y por último, no sé si hay algún perito escuchándome, pero si lo hay, bueno, y si no lo hay, alguien se los va a transmitir seguramente. Los peritos tienen también que capacitarse. ¿Por qué? Y porque todo avanza, como les dije, la ciencia y la técnica por el ascensor, y a veces no nos da tiempo, a veces no nos da tiempo. Entonces, estas acotaciones, como les digo, tienen un único fin, que es la verdad en el proceso para tener una sentencia que sea dictada, la sentencia que sea dictada, perdón, sea justa, valor justicia, y con pleno respeto de todas las garantías constitucionales, que para mí esto es lo más importante en un Estado de Derecho. Bueno, gracias a todos por escucharme, veo algunas caras conocidas ahí en el chat. Gracias, Y otras. María. Gracias, María, por tu Gracias. exposición. No, Eh, perdón por pasarme del no, horario. no, no, no. Está perfecto, está perfecto. Abrimos Voy igual a, sí, un espacio de preguntitas. eso Ya lo hay manejas una. vos. Sí, ya hay una en el chat. Si querés abrirlo, yo la leo igual en voz alta para los que no la Sí, están lo estoy leyendo. abriendo, pero no sé. Bueno, decime por qué, a ver. Sí, dice, es un ¿La de poco larga yo Miguel? para... De Miguel, sí. Dice, consulta. Ajá. En la Corte Interamericana se produce prueba de expertos en derecho, sea derecho interno del país involucrado en el Sí. mismo caso o sobre la misma jurisprudencia de la Corte. ¿Sería viable una prueba de un experto o experta en derecho en nuestros procesos? Por ejemplo, en un proceso penal, una prueba que verse sobre la interpretación o alcance de una norma de derecho civil o procesal civil. No. La respuesta es no. Es decir, se puede probar solo el derecho extranjero, no el derecho interno. El derecho interno es conocido por todos, lo dice el Código Civil una vez que está publicado en el boletín oficial. En cuanto a la valoración, es un análisis que hay que hacer, primero que es una obligación, es un deber de los jueces y un derecho de la ciudadanía que las sentencias estén razonadas y estén argumentadas, que los jueces den razones o digan por qué una cosa es negra y no violeta.
pero eso hay lo tienen que revisar, y bueno, para eso están los grados de apelación a la Cámara o aplicaciones, perdón, apelaciones en recursos extraordinarios. Bien, gracias María por la respuesta al colega. Bueno, los mensajes que hay son todas de muy linda la charla, que les encantó Sí, a ahí todos, lo ves. agradeciendo. Bueno, me alegro. Me alegro, y lo que yo quería transmitir son estas inquietudes para pensar. A mí me gusta mucho llamarlos tarea para el hogar. Es decir, hay que pensar cómo mejorar el ejercicio profesional, cómo mejorar la judicatura y cómo buscar que la ciudadanía tenga, que es el destinatario final, el colectivo social, tenga una mejor decisión judicial y rápido, es decir, más rápida. No que rápido quiera decir malo, rápido bueno, ¿no? A eso voy. No, Sí, yo creo que el objetivo está más que cumplido, María. Muchas gracias por toda la exposición. no, A, gracias. a los que me preguntan por la Ahí clase, tengo a alguien con ah, la mano levantada. sí, ahora le habilito el audio. Antes, a los que me preguntan por la clase si queda grabada, estamos transmitiendo en Sí. Facebook Live y queda unos días ahí grabado, así que aprovechen esos días. Y para los suscriptores de Microjuris queda disponible en todo momento. Ahora, Andrea, te habilito el audio si quieres hacer una pregunta a la doctora. A ver, ahí si podés. Ah, sí, Ahí está. buenas tardes, doctora. Un gusto volver a escucharla. Yo soy de Belén, Catamarca, del interior. ¿Qué, qué nos podría sugerir usted como punto clave cuando uno propone un perito controlador de cualquier índole, contable, técnico, médico, cualquier profesional, para tener en cuenta en cualquier clase de juicio? Primero sería la especialidad, eso no hay discusión. Otra cuestión que usted considere, como usted siempre le he escuchado hablar de la pericia, que considere importante. A ver, Andrea, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Primero, cuando vos decís perito controlador, no entiendo muy bien a qué figura, si es el perito que de parte, si es un consultor técnico, no Sí, sé, o cómo nosotros, tiene el pero sistema de nosotros tenemos el código procesal civil comercial de la nación, igual que ustedes, de provincia, igual que ustedes. El controlador, el que uno designa muchos problemas de linderos. Y ¿Sería es el perito tercero? exactamente, Eso, nosotros lo tenemos como controlador así. bueno, Exactamente. nosotros, no, en la provincia, bueno, en la nación, en el Código Procesal de la Nación, tenemos consultores técnicos, que eso lo propone la parte para el control de la pericia, ¿no? Y para colaborar con las partes, con el abogado, digamos. Lo que no, nosotros no en la provincia de Buenos Aires, en los procesos ordinarios, suele haber, hay peritos de parte y un perito oficial en algunos casos cuando es necesario. No sé si te referís a eso. O en los juicios de Sí, expropiación, que también suele haber un perito tercero. O perito, mejor dicho, hay peritos de parte y hay un perito tercero, generalmente que es el perito del juez, digamos, el colaborador del juez, directo, independiente. Bueno, en la propuesta tanto de consultor técnico como de un perito de parte o perito controlador, que me parece que sería lo mismo por lo que vos me estás diciendo, yo creo que lo ideal es, por supuesto, los antecedentes del perito. La verificación del... Hola, sí, a ver, me parece que se cortó. Bueno, que el perito sea afín en la ciencia, en el conocimiento científico que se demanda, en la atinencia al conocimiento científico, no cualquiera. Porque yo he visto muchas veces ofrecer, por ejemplo, un arquitecto para decir cómo era la estructura del puente. El arquitecto no sabe cómo es la estructura del puente. La estructura del puente me la va a dar un ingeniero en determinadas construcciones. A eso voy. Y antecedentes. Si tiene antecedentes de otros trabajos afines, son buenos los antecedentes de otros trabajos afines, porque eso le va a dar seriedad al futuro trabajo y garantías, no solamente a quien lo propone, sino también al juez de que el conocimiento es el que corresponde. No sé si va por ahí lo que vos me estás preguntando.
Gracias. Sí, sí. ¿Se acuerda que yo le comenté que tenía una pericia de 3 hermanos? Le cuento, me salió positivo con 2 hermanos y negativo con un hermano. Esto estuvimos hablando cuando fue la pandemia. Y la Ay, mamá está muy perdí. disconforme porque me, me dice los 3 hijos son del finado. ¿Y no, te dio uno que no? Ay, se cortó. Te dio 2 que sí y uno que no. Sí. Y ahí En con la qué prueba hicieron, pericial de ADN, disculpa, se la corta, prueba es una pena. pericial de ADN es negativa. ¿Y Sí, pero qué nada más. usaron? ¿Restos biológicos del muerto o solamente mitocondrial? Bueno, esto es lo que pasa. La prueba No, de muestra, la muestra, se corta. No, no se escucha, no se escucha. No se escucha. Eh, Es una lástima, pero bueno, cierro con esto sí, la sí, sí. pregunta de que a Así lo vamos mejor le cerrando el espacio. es útil. La prueba de ADN como cualquier, está bien, post-mortem con restos cadavéricos, pero bueno, se podría llegar a hacer una contraprueba con otro laboratorio como una opción, y si no, nada, porque la prueba de ADN puede tener fallas, puede, más allá de que la señora insista, ¿no? Y si no, tendrá que traer más pruebas, otras pruebas, como era antes que no teníamos la de ADN. Bien, a ver si hay más. 3 hermanos de las. Aclara, 3 hermanos de los. Claro, sí, sí, me acuerdo ahora de ella, que ella me dice que sí, que tenía, y bueno, 2 son hijos y uno no. Bueno, no sé, es un tema de resultado probatorio. No sé, Federico, si hay otras preguntas. No, está bien. ¿No? Bien. Ya está. Si querés unas palabras para Bueno, cerrar. bárbaro. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Y gracias, bueno, Andrea, por acordarse y por recordármelo. Y nada, gracias a Microjuris, gracias a todos y bueno, espero verlos pronto. Gracias María por tu exposición. Han quedado todos No, muy contentos, como verás. Y gracias a me todos alegro, me alegro por mucho. haber participado. Será hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias, hasta pronto. Chau, chau.